Pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de Los Jesuitas, Inicio, Supresión y Resurgimiento, un libro de Magnus Friedrich, de traducción del doctor Javier Torres Lafarrate, que hoy nos acompaña de Ibero Ciudad de México. Igualmente, Carles Inquilla se nos acompaña de Ibero Ciudad de México para presentar este libro. También José Luis Camacho de Ibero Puebla y Vixu Morales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar, gracias a la FENALI por invitarnos, gracias a Ibero Puebla también por el apoyo. Cuando cayó en mis manos este modesto volumen que hubo que leer a finales de semestre, la gran pregunta era, ¿estamos ante la siguiente gran historia de la Compañía de Jesús? Y creo que varios de los comentarios que vamos a vertir aquí tienen que ir en ese sentido. No es la primera obra de Friedrich sobre la compañía, él ya tiene algunos materiales sobre jesuitas, pero este es el más ambicioso de todos por más de una razón. Traté de sondear un poco de opiniones previas, también desde la crítica, desde la teoría de la recepción, sobre cómo ha caído el libro dentro de la compañía y fuera de la compañía, porque cuando escribimos una historia de los jesuitas, pues una de las primeras cosas que nos llama la atención es si esa historia la escribe un jesuita o la escribe un no jesuita. Un miembro de la Compañía de Jesús muy mediático, el padre Doug Jones, hace unos años escribió en The Jesuit Post una crítica a otra obra de Friedrich donde se hacía este comentario. Él tenía como maestro a un gran historiador de la compañía, John Padberg, y le pregunta lo siguiente: ¿qué consejo le daría a un novicio que acaba de empezar? El padre Padberg respondió: primero, estudie la historia de Jesús. Segundo, no piense que mi generación o la suya son los salvadores de la compañía ni de su caída. Todos somos parte de una historia mucho más grande. Cuando trabajas con jesuitas o en una institución regenteada por la compañía, a veces nos damos cuenta que esa historia no la contamos lo suficiente, no nos valemos lo suficiente de ciertas figuras dentro de la historia de la compañía que podrían ser muy útiles para arrojar luz sobre muchas cosas que están sucediendo ahorita. Por ejemplo, apenas estuvimos platicando esto con el padre Reynoso en el ITESO, y él insistía muchísimo en lo que deben hacer las instituciones de la compañía en torno a su propia historia, ¿no? No puede ser una historia ingenua, autocomplaciente, que es una de las críticas que se le hacen a las historias escritas por jesuitas, pero tampoco puede ser un novelón estilo Dan Brown lleno de conspiraciones palaciegas, traiciones y cosas horribles, ¿no? Tiene que ser equitativa y tiene que evitar estos extremos entre una colección de vidas ejemplares y un libelo, ¿no? contra la misma compañía. Friedrich lo dice mejor que yo. Si se trata de presentar a la orden jesuita como una institución increíblemente diversa, para contradecir los clichés aún vigentes sobre ella, no hubo ni hay un jesuita estereotipado y no hubo ni hay la Compañía de Jesús, excepto en un sentido legal e institucional. Ese tendría que ser el punto de partida. La compañía es un abstracto, la compañía es una entelequia. Está formada por hombres que atraviesan ya casi 500 años de historia, pues que se dedican a muchas cosas distintas, y ese es el inicio del libro de Friedrich. No se detiene en la vida de San Ignacio, no se detiene en esa experiencia inicial. El libro ya nos sorprende con los primeros experimentos de la compañía en términos pastorales, en términos teológicos, y da cuenta de la compañía como paradigma en su novedad, es decir, una orden nueva, reciente, vibrante, con una expansión muy rápida y sobre todo, lo voy a decir con un término más moderno, multitask. Gente que se dedica a un montón de cosas diferentes, y esos primeros capítulos dan cuenta de estas innovaciones pastorales, ¿no? O sea, son gente que se dedica a las misiones, se dedica a la cura de almas, pero también está en las universidades, también está en las misiones. De repente son capellanes militares, por ejemplo, de repente confiesan a reyes, pero están metidos también en las junglas de América. Es decir, hay una tremenda variedad, y eso explica a la compañía como paradigma. Pero hay otra idea que recorre todo el libro, que es la compañía como paradoja. Es decir, cómo ser pobre o ejercer la pobreza y al mismo tiempo impulsar el barroco, por ejemplo, ¿no?
¿Cómo hablar de obediencia cuando muchas de las circunstancias en las que están metidos los jesuitas implican desobedecer? ¿Cómo hablar, por ejemplo, de lo ignaciano, entendido como el fruto de los ejercicios, en conflicto permanente con lo jesuítico, que es el fruto de las constituciones? Es decir, hay una espiritualidad compartida por todos estos hombres que se supone que debe brindarles paz y concordia y que los tiene que llevar a acuerdos y a consensos, pero también hay un modo de proceder de la compañía que proviene de las constituciones y que a veces implica ceder, conceder y a veces resistir, ¿sí? Y que los jesuitas van ejerciendo de una manera muy eficiente a lo largo de su trayectoria. Hay una constante en el libro. No creo que sea una lectura fácil para alguien que no está familiarizado con la historia de la compañía, pero les voy a decir, creo que dónde está el acierto. El acierto del libro está en caracterizar los procesos en los que está metida la compañía ad intra y ad extra, es decir, hacia adentro de la compañía y hacia afuera. ¿Qué quiero decir con esto? El libro tiene gran maestría en demostrar qué está pasando donde hay jesuitas. ¿Cómo se nota esa presencia? ¿Por qué es distinta a la de las otras órdenes? ¿Qué tipo de procesos sociales están animando desde la educación, desde la pastoral e incluso desde la ciencia, ¿no? Porque así de amplia es la compañía y de repente pues tienes jesuitas que están viendo un telescopio en el Colegio Romano, pero tienes otros que están misionando en América del Sur y tienes otros que están enseñando en una universidad y de repente se cambian, ¿no? Entonces, esos procesos son caracterizados hacia adentro y hacia afuera de una manera muy eficiente para que después entiendas el capítulo de la supresión. Ustedes saben que la compañía desaparece a fines del siglo XVIII y no reaparece hasta 1814. Entonces, ese capítulo solo tiene sentido porque primero caracterizó muy bien eso para después hablar de su ausencia. Es decir, ¿qué pasa en estos lugares donde los jesuitas han tenido una historia continuada, una animación sociocultural sostenida y de repente, ¡pum!, viene la orden de supresión y de repente ya no están? Y esa ausencia, pues, a veces anima muchas ucronías, ¿no? Muchos, ¿qué hubiera pasado si? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si hubieran estado presentes en la Revolución Francesa? ¿Qué hubiera pasado si hubieran estado presentes en la independencia de México, por ejemplo? Y bueno, a lo mejor son preguntas medio estériles, pero nos pueden ayudar a entender esa nostalgia que se siente por la compañía en su ausencia y también cómo sobrevive, porque ustedes saben que la compañía sobrevive gracias a los quehaceres de un príncipe protestante y una reina ortodoxa, ¿no? Se fueron a Alemania, se fueron a Rusia y así fue como la compañía pudo sobrevivir. Otra cosa importante del libro es que habla in extenso de la compañía restaurada. Se habla poco de la compañía restaurada, la de 1814 en adelante. Y esto tiene una razón de ser. La compañía cambió mucho en el siglo XX. Y el pasado inmediato de la compañía puede resultar un poco incómodo porque la compañía restaurada es profundamente conservador, ¿okay? Y tuvo dinámicas de las cuales les costó mucho trabajo desprenderse y que provocaron mucha división dentro de los jesuitas, sobre todo al inicio del siglo XX. Yo recuerdo, por ejemplo, en las memorias de Ernesto Cardenal, cómo él contaba que los jesuitas nicaragüenses estaban profundamente divididos por su postura ante Franco, por ejemplo. Y contaba que había jesuitas vascos y que había jesuitas madrileños y que tenían una bronca entre ellos de antología, ¿no? Entonces, ese capítulo sobre la compañía restaurada nos ayuda mucho a entender algunos lugares comunes que estuvieron presentes sobre los jesuitas hasta bien entrado el siglo XX, para después pasar a este cambio radical, sobre todo a partir del generalato. Los generalatos también merecen una mención. Hay un estilo personal de gobernar también, ¿no? Y sobre todo a partir del siglo XIX eso se siente mucho dentro de la compañía, porque prácticamente era un puesto vitalicio hasta la llegada del padre Arrupe, ¿sí? Y eso también fija muchísimo los modos de sacar adelante esto que ya dije que es lo ignaciano y lo jesuita. Otra novedad del libro de Friedrich tiene que ver con las identidades negadas.
Friedrich pone mucha atención en cómo los jesuitas están proponiendo su tipo de acción social y evangélica, pero también pone atención en los receptores. Y eso era algo que frecuentemente estaba ausente dentro de las historias de la compañía. Les voy a poner solo un caso, y con esto ya voy cerrando. Se le acusa a la compañía de usar las canonizaciones de modo faccioso. Por ejemplo, la compañía llega tarde al pensamiento abolicionista por varias razones. Una de ellas era que se pensaba que el pensamiento abolicionista era una mentalidad protestante. Entonces el papel de la compañía en la liberación de los afroamericanos es tardío y se arregla con una canonización que es la canonización San Pedro Clavel. No está tan presente en el libro, pero sí está otra que siempre me ha llamado la atención, la canonización de Santa Caterine Tecahuito, una indígena norteamericana que es presentada como la conversa ideal de esos pueblos. Precisamente había sido convertida por jesuitas y había tenido realmente una vida ejemplar. Y al mismo tiempo reseña la vida de otro converso que no terminó nada bien, que los jesuitas mandaron a Francia a estudiar, lo regresaron y al final no pudo hallarse ni dentro de los jesuitas ni se pudo reinsertar en su comunidad. Murió de hambre en el bosque porque ya no tenía las habilidades que tenían esos pueblos para sobrevivir. Entonces Friedrich en ese sentido no es ingenuo, o sea, pone escenarios ideales donde las cosas salen perfectamente bien, pero también escenarios desastrosos donde los jesuitas tuvieron que retirarse, ¿no? Y bueno, quisiera cerrar con esto. El libro abona muchísimo a mencionar diferentes perspectivas al momento de escribir una historia de la compañía. ¿A qué darle prioridad a la hora de reseñar una historia de 500 años? ¿Qué tendencias historiográficas están presentes en el libro? ¿Cómo caracteriza los procesos dentro de la historia de la compañía? ¿Y qué le falta también con respecto a otras historias de la compañía? La única crítica que le puedo hacer al libro es el epílogo. La manera en la que pasa la historia moderna de los jesuitas es muy rápida y este libro se terminó entre 2016 y 2017 cuando el Papa Francisco ya llevaba al menos unos 3-4 años. Y esa parte a mí me pareció muy apresurada y es una crítica que le han hecho otros autores. Entonces, bueno, si les interesan los jesuitas, si trabajan con jesuitas, si les gusta esta historia, me parece un libro fundamental. No es un libro de divulgación, es un libro especializado, ¿no? Pero apunta a estar en nuestro librero para la consulta constante sobre estos procesos dentro de la Compañía de Jesús. Lo bromeábamos el lunes con Pepe Sánchez Carbó y decíamos que puedes leer 20 libros de estos, pero no vas a conocerlos bien hasta que tengas un amigo jesuita y un enemigo jesuita. Yo tengo el primero, no sé si tengo el segundo, espero que no. Pero bueno, la mayoría de las personas que están aquí en esta mesa saben de lo que estoy hablando y seguramente le darán salida a estas preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada me gustaría agradecer a quienes organizaron este evento. A su vez felicito al autor por su excelente investigación en torno a los jesuitas, a Javier Torres por su hereje traducción, a Alfonso Tasquillo Sánchez por el periodo editorial, a Cristina González García por su atenta invitación y al Departamento de la Universidad Iberoamericana por llevar a buen puerto esta obra. Bien, daré paso a mi pequeña presentación. El autor presenta el nacimiento de la orden en el teatro eutáxico y distáxico del siglo XVI europeo, siendo una expresión de la modernidad que tuvo por sustrato la concepción cristiano-caballerista. A su vez, podemos comprender las tensiones que la orden tuvo que sortea en el desarrollo procesual de su facticidad. Verli gratia el conflicto ante Papa Pablo IV, elegido en 1555, o su reconfiguración ante las nematologías imperantes de cada ciclo. Lo anterior plantea el problema de la unidad e identidad de la orden entre su actualización olemática como totalidad y sus partes constituyentes, meroemas ayuntanos. Dicha circularidad saturó de sentido los referentes de la orden, como se apercibe en el Imago Primis Aeculi de 1640, publicación conmemorativa de los jesuitas por el centenario de la fundación de la compañía. De esta forma, el inde del autor circunscribe también el área de influencia, las redes y los conflictos de la ode en los diversos cuerpos políticos del Orbis Terraro, enfatizándose en dichos rasgos
una incipiente modernidad que implicó replantear la circularidad social dentro de las redes jesuíticas, que si en algunos casos expreso más una anomalía, no se niega la complejidad morfológica de dichas estructuras religiosas. En la obra también se desdeña el axis digético que constituye el núcleo identitario de la Compañía de Jesús, y es los ejercicios espirituales, donde la visualización interna fragua una programática y con ello su tonalidad histórica. De este modo, la oratio vocalis y la mentalis se codeterminaron en incipiente orden, convertientes tanto ortodoxas como heterodoxas de la época. Para el autor, los preparativos jesuíticos no se encontraban desligados de la cribación filosófico-teológica, transitan de las disputas entre atricionistas y contricionistas, o en la implicación de la gracia en el Concordia Liberi Arbitri cum gratia Donis de Luis de Molina. Un texto sumamente sugerente, ¿no?, para quienes planteamos problemas en el campo gnosiológico. Esto no obstó, nos dice el autor, para que la Compañía de Jesús atendiera sus actividades en los más diversos entramados sociales. Véase el sugerente apartado prostitutas, pobres, soldados, delincuentes, los jesuitas y los grupos sociales marginados, de la página 209 a la 226. De esta forma, en la obra se conjugan los claroscuros de la orden con los apercibidos en el campo gnosiológico, por ejemplo, la polipatía de Athanasius y la visión pesimista de Antoine Cuvier, en torno a los colegios jesuitas a inicios del siglo XVIII. Por lo anterior, invito a la lectura de los jesuitas, inicio, supresión, resurgimiento, al ser un escrito relevante para historiadores, investigadores o lectores interesados en dichos tópicos. Finalizaré con la composición poética del afamado Carlos de Sigüenza y Góngora, quien perteneció a la Compañía de Jesús y en que tenemos, a unos metros de aquí, ¿verdad?, un busto de su persona, que por cierto lo vi ahorita y estaba tapado, ¿verdad?, el pobre busto, pero bueno, acompañado por el soneto 204 de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? El fragmento que presento proviene del oriental Planeta Evangélico que Sigüenza compuso en honor del jesuita Francisco Javier y devela la importancia de los jesuitas en nuestra historia. Callen las celebradas maravillas, en pompa transitoria, en anales del tiempo a la memoria, vanamente se jactan entregadas. Callen de la triunfante grandezas constante, augusta Roma, los de fue los sumus, pues murieron cenizas y viven humus. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco la invitación para presentar este libro, que como ustedes pueden ver es un mérito en polivolumen del libro como tal y del traductor que tradujo tal volumen. Yo lo que traigo es que está bien porque es un poco complementario con lo de los profesores, y yo quiero hablar de la Compañía de Jesús y su relación con la historia. La Compañía de Jesús es hija del mundo del impreso, o sea, la parte moderna de la compañía tiene que ver con que existió la imprenta. Sin imprenta, yo digo que no habría Compañía de Jesús en términos para historiarla, porque es la orden religiosa que más documentos, es impresionante la cantidad de documentos que arroja. Entonces, la historia se hace con documentos, y donde no hay documento, pues no hay historia. Y la cantidad de documentación que produjeron ellos es impresionante. Y ellos tuvieron una estrecha relación desde un inicio con... ¿No se oye? ¿O me lo tengo que acercar un poquito? Perdón. Desde un inicio, ellos sabían de la importancia de la impresión para la propia formación, o sea, al interior y al exterior. Y tuvieron una relación durante toda la antigua compañía con la historia. O sea, hacer su historia era una, como en otras órdenes igual, pero aquí era una vocación muy, muy clara en este mundo del 17, sobre todo del impreso. Desde un inicio, ya Ignacio indica que se haga esto, y está, por ejemplo, más de algunos ejemplos, Juan de Polanco, la historia de la Compañía de Jesús, su Chronicon Societas Jesu, escrito en el 16. Polanco fue el secretario de San Ignacio de Loyola, y su Chronicon es una de las fuentes fundamentales sobre los orígenes de la compañía. En el 17, estoy poniendo solo ejemplos, hay muchos más. Danielo Bartoli, la historia de la Compañía de Jesús, publicada entre 1650 y 73. Es una de las más importantes historias de la compañía escrita en italiano.
Los volúmenes incluyen la historia de la compañía en Asia, India, Japón, China y Europa ya para entonces, y fue traducida al latín y al español. La historia de la Compañía de Jesús es una obra monumental de 6 volúmenes de en folio sobre la historia de toda la compañía, y es el clásico más extenso de la literatura italiana, con más de 10,000 páginas. Un poco para que nos consolemos de... ¿Sí? Por ejemplo, para el 18, que es un ciclo especialmente complicado, está Juvancy, Joseph de Juvancy, con Histoire de la Société de Jésus, de 1710 a 1723. Esta obra oficial, escrita en latín, abarca desde 1591 hasta 1616 y fue encargada por la curia romana jesuítica. Fue continuación de trabajos anteriores como los de Sacchini y Bartoli. Para el 19 ya no puede, y aquí es donde empieza, creo, uno de los méritos para mí del libro, es haber tratado de tejer la antigua compañía con lo que sigue, porque en mi experiencia trabajando a los jesuitas, todo siempre está hacia la antigua compañía. O sea, los historiadores de la Compañía de Jesús realmente podemos decir que se trata de la vieja compañía, ¿sí? Antes a la expulsión. Gracias a los centenarios y centenarios, se empezó a trabajar cuando se celebró la restauración en lo posterior, pero no había mucho. Por ejemplo, para el 19 ya no se puede, y eso también es un síntoma de la situación de la compañía, ya no se puede hacer una obra general de la compañía. Empiezan las obras regionales, porque ya no hay una compañía. Como dice el compañero, nunca hubo ni ha habido, porque es una entidad abstracta compuesta por personas, pero incluso como organización deja de tener esta unidad y empieza a haber obras por asistencias. Por ejemplo, ¿quiénes son los jesuitas? El jesuita francés François Xavier de Radignac, escrito en francés en 1844 y traducido al español en 1880. Yo les traigo para que vean el impacto que ha tenido sobre la compañía su ausencia y regreso. Él dice así: hay un misterio aquí. No acuséis pues a las personas, dicen, acusad solo a la orden. No calumniéis a los jesuitas, pero acabad con el jesuitismo. Son pues a un mismo tiempo inocentes y culpables, inocentes como individuos, culpables como sociedad, y sin embargo son los mismos hombres. Explique este misterio quien pueda. Tal vez el verdadero estado de la cuestión es un problema moral difícil de resolver. Decís que no es el jesuita a quien perseguís, sino al jesuitismo. ¿Las cosas estarán por eso más claras? ¿Qué es el jesuitismo? Os desafío a que lo digáis. Habéis escrito 3,000 páginas sobre este asunto, pero nada habéis dicho. Y es todo el tono del 19 para ese estado realmente de que lo más impresionante es que haya resurgido la orden, porque todo indicaba que ya no iba a ser posible. Se trata en general de un texto que versa sobre una amarga queja de la exclusión y desprestigio de la compañía en Francia. En la segunda mitad del siglo XIX, en pocas palabras, del antijesuitismo que existió ya desde el inicio de la orden, pero que se fue haciendo más fuerte con la expulsión y después de la expulsión. En pocas palabras, del antijesuitismo. Pero lo que aquí interesa resaltar que es la dificultad que él mismo percibe en dar cuenta de la identidad de la orden. Él lo atribuye a que los externos no saben qué es el jesuitismo realmente y que por eso lo alteran. Cabalmente percibe que se hace una distinción entre los individuos y la organización. Y a ello le parece en su momento un misterio, lo cual no deja de ser muy interesante. Bueno, traigo esto a colación porque en el siglo XIX ya no hay historias generales. O sea, se acaban las historias generales hechas por la compañía. El segundo punto a resaltar, las historias religiosas se hacían por miembros de las órdenes y por la iglesia. O sea, muy pocos legos se metían a trabajar en las historias religiosas. Entonces,
viene todo un siglo en el que no se producen historias generales y, como dice Giovansí, diré pues lo que somos, se ignora y lo explicaré con precisión según él. Pero en realidad no podemos explicar un fenómeno, porque para mí lo que es la Compañía de Jesús es un fenómeno social impresionante, que es un laboratorio para trabajar la modernidad temprana. O sea, los jesuitas viven todas las paradojas del inicio de la modernidad y en sus escritos y en sus obras se pueden seguir de una manera pues muy interesante y se puede profundizar desde muchos aspectos. El segundo punto que quisiera decir es lo que yo llamo la jesuitología, que algunos también ya lo tienen acuñado como tal. Es el surgimiento de la jesuitología en la historia profesional. O sea, todas las historias anteriores son historias producidas por la compañía, ¿sí? Y tienen el tono necesario de su propia organización, por más que haya ciertas críticas a sí mismos, en general son textos hagiográficos. Una vez que empiezan los laicos a trabajar sobre historia, hay un fenómeno muy interesante, es lo que estoy llamando la jesuitología, y que es parte importante de la historia profesional hoy. O sea, hay una verdadera multitud de historiadores dedicados a estudiar a los jesuitas. Y la pregunta es por qué son muy devotos de la... No, yo creo que esto es el síntoma del que les hablaba, es que es un espacio sumamente interesante para todos los temas que se les pueda ocurrir de los siglos XVI, finales del XVI, sobre todo el XVII y el XVIII, y la emergencia del mundo moderno, ¿sí? Yo le digo que es un universo y es un caleidoscopio. Es un laboratorio de la transición entre el régimen antiguo y la modernidad. Y ahora, aquí paso a un siguiente punto. La historia profesional y las historias generales. Otro punto importante es que la historia profesional empezó a devaluar las historias generales. O sea, las historias generales se hacían como grandes tratados hasta el siglo XIX y una parte del XX. Después, cualquier historia general se ve como sospechosa, porque alguien dice, ¿cómo pueden abarcarlo todo? Entonces yo quisiera decir que este trabajo de Friedrich realmente ha sido algo que se animó a hacer contra todos los que están contra las historias generales, porque evidentemente no hay nadie que historie todo. Entonces tiene un mérito de trabajar en forma muy aguda temas que, como decía el compañero, contextualizan a los jesuitas en su momento. Y eso es lo importante del trabajo del historiador, porque si no se quedan como temas abiertos y la gente viene porque es amante de los jesuitas o porque tiene curiosidad. En cambio, el historiador profesional tiene que ir a lo que es el trabajo de la historia en su conjunto, ¿sí? Se hicieron y se han hecho hasta la fecha, hay múltiples diccionarios, hay muchísimas historias particulares por temas, por regiones o por disciplinas incluso. La historia de las matemáticas en los jesuitas, la historia, etcétera, ¿sí? Sobre ellos han trabajado misiones, yo he trabajado personalmente la historia de la predicación en el barroco, educación, esclavitud, corte, retórica, antijesuitismo, devociones, bueno, la lista no la acabamos, ¿sí? Pero yo sí quiero decir que a pesar de todo esto, yo creo que ahorita no hay una historia general como esta. O sea, yo no la veo, no sé ustedes, pero yo no he encontrado otra como esta. ¿Sí? No hay, ¿verdad? Para que la rompa. No hay, muchachos. Eso es lo más importante. ¿Sí? Es una historia general y tiene ese mérito. El segundo mérito que yo quiero poner aquí es que prácticamente ninguna, hasta la Restauración, se cortaban ahí las historias. Y luego se hacían del 19 y del 20, pero unir las dos es una cosa rarísima. Y esto tiene de mérito el libro. O sea, llega hasta nuestros días y estoy de acuerdo con que el final es muy apresurado porque es muy cortito, se le antojaría a uno que siguiera, pero es el principio de algo que espero que siga trabajando, porque el problema es unir todo lo que ya se ha llamado Compañía de Jesús.
Y aquí quiero decir otro mérito que yo veo. Con la restauración, una gran discusión si era la misma Compañía de Jesús o si se le decía Nueva Compañía de Jesús. Esta discusión al interior de la orden no se acaba, pero al exterior, con historiadores, yo sí diría que nunca hay nada que sea lo mismo, porque todo se historiza, pero sí podemos, para estudiarla, objetivar una primera compañía, una segunda, que él pone desde el siglo XIX hasta entrado el siglo XX, y una tercera, que tiene que ver, y así se entiende mucho mejor, los jesuitas de la teología de la liberación y todo lo que acontece en la segunda mitad del XX. Entonces, ellos eran los modernos en su época, en el 17 cuando iniciaron. Luego se vuelven los hiperconservadores en el 18 y en el 19, y una parte del 20 también. Y luego se vuelven otra vez la punta del radicalismo socialista, etcétera. Entonces, realmente es un laboratorio. Y en ese sentido, pues yo les recomiendo mucho pedacitos por temas, como quieran. Es un libro de consulta para nosotros, lo que nos dedicamos a eso. Yo, claro, me meto y me clavo ahí en la predicación, el otro se clava en quién sabe qué, pero sí es una visión general y tiene un mérito enorme. Se puede notar, son 100 páginas de bibliografía. Estábamos jugando, vacilando, decimos que solo un alemán se anima a hacer eso, pero son de pura bibliografía. Sí les quiero decir que no están todos, evidentemente, todos los autores, y algo que pasa en historia y que yo creo que no tiene remedio es el problema del lenguaje, porque por muchos idiomas que hable un autor, no sabe todos los idiomas, y sobre los jesuitas hay obras en todos los idiomas. Entonces, si hay un chino que escribe, pues no está ahí porque no hablo chino. Y lo de traducir, y con eso quisiera terminar, es una labor muy importante. El Fondo de Cultura Económica, de hecho, surgió con la idea de traducir obras para que los que no hablaban otras lenguas pudieran asentarse a la ciencia. Eso se hizo por un tiempo. Cada vez en todas las editoriales, en todas las universidades, se deja de pagar las traducciones, porque dicen, es que hay traductores y ahora que el traductor de la inteligencia artificial es lo que sea. Pero la verdad, no hay, y ustedes lo pueden notar, si ustedes llevan un párrafo de estos del alemán, métanlo en la inteligencia artificial y van a ver que no es la versión de Javier. O sea, las sutilezas, los requiebros, las partes idiomáticas, todo el contenido del contexto solo se consigue en una traducción hecha por alguien experto, y en este caso sí quiero felicitar mucho a Javier por este trabajo, porque es así la letrica, es así, y es un trabajo enorme y está impecable la traducción, ¿sí? Entonces, bueno, yo con esto concluiría y les agradezco mucho haberme invitado a participar. Marcus Friedrich, que es el actor, es un historiador de la Universidad de Hamburgo de escasos 50 años. Es un especialista en temas sobre los albores de la modernidad. Eso es lo que presume por la visita. Es decir, el tránsito de Europa y del mundo hacia la modernidad. En este libro descubre, como lo han descubierto hoy día muchos, que la orden de los jesuitas es una especie de mini historia en donde se reflejan muchos de estos cambios hacia lo que hoy llamamos sociedad moderna. Descubre que los jesuitas tuvieron un papel destacado en campos decisivos como la espiritualidad, la educación, la política, las artes. Además, recalca que los jesuitas sobresalieron como informantes privilegiados del nuevo mundo a partir del descubrimiento de América. El libro, pues, es una historia general sobre la Compañía de Jesús desde su fundación hasta nuestros días. Friedrich había realizado antes investigaciones sobre la compañía,
hizo campo de su especialización el tratamiento que dieron los jesuitas a la cultura archivística y sobre todo a la implementación de formularios desde el punto de vista organizativo de la orden. Llevaban una contabilidad absoluta de todas las tareas, incluso inventaron formularios para contabilizar exhaustivamente el itinerario espiritual de sus miembros. Si hoy en nuestra modernidad nos encontramos por todos lados prontuarios, los jesuitas fueron pioneros en este campo. Con este background de conocimiento, la editorial Piper de Alemania le pidió hacer una historia general de la Compañía de Jesús, desde sus comienzos hasta nuestros días. Friedrich organiza esta historia guiado por temas que para los mismos jesuitas eran y son, si es que todavía existen los jesuitas, pero y son decisivos, que serían la espiritualidad, la pastoral, la educación, las misiones. Cada capítulo del libro, para entendernos, es un pequeño libro de 150 o 200 páginas. Capítulo primero. En el primer capítulo concentra la atención en las coordenadas espirituales que guiaban a los jesuitas, los ejercicios espirituales de San Ignacio, la obediencia, la indiferencia, y pone el foco de atención en la relación de la espiritualidad jesuita con el misticismo de la época. No debe olvidarse que por el tiempo de la fundación de la orden había un raudal de manifestaciones místicas en España, unas dudosas como los alumbrados, perseguidos por la Inquisición, y otras de altos vuelos. Santa Teresa de Jesús, fundadora de las Carmelitas Descalzas, y un poco después la del místico San Juan de la Cruz. El libro destaca que los jesuitas, frente a ellos, desarrollaron una especie de misticismo ascético, es decir, un misticismo no de formas dramáticas y sin recurrir a manifestaciones exactas. El segundo capítulo cuenta el gran abanico de la pastoral ejercida por los jesuitas. Proclamaban con gran afán el reino de Dios, formaban fundaciones caritativas para prostitutas y pobres, fueron grandes predicadores que lo mismo conmovían a la sociedad ilustrada de su tiempo que a los campesinos europeos. Acompañaban con gran celo como capellanes castrenses a los ejércitos, es decir, acompañaban a los soldados en las guerras para atenderlos tanto física como espiritualmente cuando resultaban heridos o para acompañarlos a que tuvieran una buena muerte. No faltó ocasión en que ellos mismos se volvieran combatientes. Fueron también grandes acompañantes desesticiados en las cárceles. Lo que distingue a los jesuitas de otras órdenes similares es que ellos eran, desde el punto de vista de la pastoral, señaladamente buenos. Una frase del libro anota: los jesuitas subrayaban con frecuencia que nuestros sacerdotes eran más eficaces que los monjes de las otras órdenes, y se vanagloriaban cuando su propio evento tenía más visitantes que el de sus competidores. El capítulo 3 es sobre el giro educativo de la Compañía de Jesús.
Ignacio de Loyola no tenía contemplado en un inicio que su orden tuviera como objetivo fundar colegios. Más bien, fue un hecho azaroso que 6 o 7 años después de fundación de la compañía, tanto un noble, Borja, en España, y algunos ciudadanos de Messina, Italia, hicieron la petición a Ignacio de dirigir colegios. Se habla incluso de que este evento fue la segunda fundación de la compañía. Para realizarse aquí el postulado básico de la teoría, de la teoría de la evolución. Lo improbable se vuelve probable. Y una vez que sucede, se afianza como logro casi irreversible de la evolución. Por ejemplo, la escritura, de ser fundamentalmente trazo para la memoria profética en piedras y en el caparazón de tortugas, termina volviéndose medio de comunicación dominante hasta culminar en la impresión de libros. ¿Qué significó este vuelco educativo para la orden? Primero, los colegios quitaron el freno de mano de la pobreza que ellos, como orden eclesiástica, se habían autoimpuesto. Los colegios podían ahora recibir donativos y bienes para subsistir. Se lee en el libro, con la ayuda de los canales habituales de donaciones, herencias, compras o intercambios, paso a paso los colegios jesuitas adquirieron pronto una creciente fortuna. Menos mal que aquí estamos en tu colegio también de Shilonuda, vean. Quizá extremando un poco, podría decirse que los jesuitas a partir de los colegios reconstruyeron todas sus tareas. Junto a los colegios quedaban sus residencias, allí enseñaban, desde ahí se lanzaban a la pastoral y a las misiones, desde allí incursionaron en la ciencia y desde allí además fueron muy famosas las escenificaciones de teatro. En París, los periódicos y las revistas informaban sobre estas producciones. Por lo común, príncipes y nobles se encontraban entre los espectadores. Las representaciones solían contar con asistencia excepcional. Al menos a las producciones más destacadas asistían varios miles de espectadores. Se ofrecía bebida y comida. En ocasiones se producían escenas tumultuosas entre los espectadores. En 1604, los jesuitas de Maguncia tuvieron que usar toletes para contener el caos. En torno a los colegios surgieron, pues, en la compañía grandes escritores, grandes científicos, grandes eruditos, grandes artistas, grandes predicadores. Los colegios se volvieron círculos virtuosos. Los jesuitas fueron profesores prominentes que atraían vocaciones de jóvenes que a su vez se volvieron prominentes. Podría decirse, los jesuitas fueron la cima tardía del Renacimiento y un poco antes de que entrara plenamente la comunidad,
podría servirnos como orientación la Revolución Francesa, terminado por modular Europa. En sus colegios se formaron paradójicamente los grandes pensadores de la Ilustración, quienes vendrían después a desbaratarlos ideológicamente. Montesquieu, Voltaire, Diderot, Descartes. Por eso, la frase que viene en el libro, la compañía de Jesús que el Padre General Acquaviva construyó e impulsó sobre los cimientos de Ignacio y sus predecesores, y fue capaz de modelar Europa en los siguientes 150 años. Ya no sé si tengo tiempo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y tú tienes la... Yo llevo el tiempo. El capítulo 4 narra la joya de la corona y de la corona de la orden de los jesuitas, las misiones. Era el tiempo en que aparecían noticias de la existencia de inmensas minas de oro en las nuevas islas y de que el rico y preciado metal se encontraba en algún lugar con una capa tan ligera de tierra que basta escarbar en ella con una simple piedra para descubrirlo. Eso creía. Es una frase esta de Stefan Zweig. Este tipo de ensueño, ¿sí?, en el descubrimiento de las Américas, tenía en la mayoría de los casos dos caras: la espada y el escudo de la cruz. La espada del conquistador y el escudo espiritual de los misioneros. Los jesuitas, aquí sí, desde su fundación, se sintieron predestinados a ganar el mundo para el Evangelio. Apenas se acababa de fundar la orden y Francisco de Javier ya estaba en la India e inmediatamente después en Japón. Seguirían África y América. Querían los jesuitas que el nombre de Dios se oyera desde donde nace el sol hasta el deseporio. Y no se contentaban, en palabras de Alejandro, con un solo menda. Profecía bíblica y curiosidad pagana iban de la mano. Los jesuitas se lanzaron con celo a la conquista del mundo para la fe, sin querer ser inferiores a Alejandro en audacia y valor. El libro subraya grandes tesis sobre las misiones. Fueron exitosas allí donde al mismo tiempo traían tras de sí las tropas de los conquistadores. Allí donde no hubo conquista y tenían que ver con una cultura que estaba a la altura de sus ojos, por ejemplo, China, los logros no fueron tan duraderos. Los jesuitas estaban predestinados a conmensurar estas nuevas tierras y Europa dependió mucho de sus conocimientos. Fueron grandes cartógrafos y clasificadores de fauna y flora. Por ejemplo, la flor de la camelia debe su registro al jesuita Joseph Campbell. Y la quinina, que se utilizaba para el paludismo, y a la quinina se le decía polvo jesuita. Fueron en general protectores de los indios contra la infamia sistemática de los colocos, a pesar de que esta protección la hacían con cierto paternalismo.
a pesar de ser conscientes de la ignominia de la esclavitud, ellos lo único que pudieron ofrecer fue un cierto sentido de contención, pero nunca terminaron por emprender acciones decisivas que la suprimieran. Nadie les puede negar que llevaron a cabo gestas de grandeza. Con sus obras teatrales, los jesuitas fueron pioneros del giro católico general hacia el heroísmo cristiano. La representación llamativa y explícita de la violencia infligida a los mártires formaba parte expresa de esta complacencia con el heroísmo por motivos religiosos. Y lo que proclamaban en el teatro sobre el martirio, lo llevaron a cabo con sus vidas en las misiones. Fueron además, sobre todo, propulsores de que el catolicismo llegara a tener dimensión global. El capítulo 5 es una muestra excelente del patrón con que se articulan los grandes conflictos ideológicos. Esclarece no solo la supresión de la compañía, sino el camino que sigue la política para derrotar al enemigo. La brillantez alcanzada por los jesuitas los puso de inmediato en el candelero de los conflictos. Quisieron hacer del movimiento salvífico una fe llevadera y esto les acarreó fama de ser extremadamente laxos en la moral. Al defender ideológicamente que todo poder viene en última instancia de Dios y del pueblo, el ciudadano tenía derecho a matar al monarca cruel y desviado. Los monarcas acusaron, por supuesto, a los jesuitas de regicidas. Quisieron construir utopías sociales como las reducciones del Paraguay y los estados nacionales vieron en esto enclaves que acabarían destruyendo al mismo estado. La orden se convirtió en símbolo de culpabilidad de diversos acontecimientos indeseables diagnosticados en la Iglesia, la política y la sociedad. Se volvió, pues, pantalla de proyección de miedos sociales y ansiedades políticas. La lucha contra la Compañía de Jesús no se trataba de otra cosa que del progreso civilizatorio de una sociedad y, en última instancia, de toda la raza humana. Así, en esa exageración despedida, la orden de los jesuitas fue elevada a una grandeza que parecía decidir los criterios fundamentales de la historia europea. Progreso o estancamiento. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, ya con eso, pues ya todo lo ya lo dije. Nomás, yo quisiera hacer por último una pequeña, esto sí, los 3 minutos claves. Una pequeña evaluación del libro o valoración sobre él. Primero, se trata de un libro digno de enciclopedia, que en el sentido de que cada uno de los capítulos contiene las tesis esenciales de lo que en principio debería saberse sobre los jesuitas. A partir de ese saber básico, podrían emprenderse profundizaciones críticas sobre esos temas. En parte ya existen. Segundo, es un libro digno también de ser mencionado. En muchas décadas, en distintos ámbitos de las disciplinas sociales, será difícil que tengamos un libro así
acompañado de un aparato crítico tan inmenso. Por eso se ha señalado, los jesuitas de Marcus Friedrich se distingue por su erudición, su perspectiva imparcial y su capacidad para sintetizar una historia compleja y global. Es una obra imprescindible para comprender el impacto duradero de la Compañía de Jesús en la religión, la cultura y la política mundial.